Bien, buenos días, muchachos. Pues el día de hoy iniciamos con la última unidad, ¿no? de nuestro programa. Esta última unidad que tiene que ver con encontrar soluciones a ecuaciones diferenciales. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a ver pues un poquito una especie de introducción a lo que son las ecuaciones diferenciales, aunque bueno, creo que llevar una materia referente a este tema, ¿no? A encontrar soluciones a este tipo de ecuaciones. Pero bueno, vamos a recordar un poquito acerca de a qué se refieren estas ecuaciones diferenciales, ¿no? Y los métodos que vamos a ver en esta unidad van a ser estos dos, que son para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Y el último método que veríamos sería la ecuación de Laplace para encontrar soluciones a ecuaciones diferenciales parciales. Ahorita vamos a ver la diferencia entre una ecuación diferencial parcial y una ecuación diferencial ordinaria. Después, entonces vamos a ver, como les decía, una especie de introducción a lo que son las ecuaciones diferenciales. Entonces, primero hay que saber qué es una ecuación diferencial, ¿no? Dice que una ecuación diferencial es aquella ecuación matemática que relaciona a una función, su variable o variables, porque pueden ser varias variables, con sus derivadas o sus derivadas. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, esto que tengo aquí es una ecuación diferencial. Esto que tengo aquí también es una ecuación diferencial. Me dice que es una ecuación, es decir, yo tengo una igualdad. De este lado tengo algo, de este lado tengo otra expresión que se están igualando, ¿no? Pero esta igualdad o esta ecuación debe incluir a una función, que una función normalmente la representamos así como f de x o como y, aunque puede estar representada también como una f de t, o sea, una variable distinta a x, ¿no? No tiene que ser exactamente la variable x, pero normalmente así la encontramos, ¿no? O así la representamos. También puede ser g de x, g de a, g de b, eso es una función, ¿no? Pero repito, normalmente así la vamos a encontrar. O con la variable y, que representa lo mismo normalmente que f de x, ¿no? Entonces, debe estar la función, debe estar la variable de esa función o las variables que incluye esa función. En este caso es la variable x, está incluida. Y está incluida la derivada de esa función o las derivadas, en su caso, aparezcan, ¿no? Y la derivada normalmente la representamos así, ¿no? Como dy, o la derivada de y respecto a la variable x, o como y' en el caso de la primera derivada, o f' de x en caso también de la primera derivada. Entonces, en cualquiera de sus notaciones que yo encuentre a la derivada en la expresión o en la ecuación, eso me va a indicar que es una ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier expresión matemática donde yo involucre a una derivada, relacionándola con la función o la variable nada más, o una de sus variables, es una ecuación diferencial, ¿no? Ya de forma general, pues aquí está expresada. Cualquier expresión que incluya a la variable, a una función, o una de sus derivadas o sus derivadas, ¿no? La primera derivada, segunda derivada, hasta una derivada n. Pues eso es una ecuación diferencial. Ahora, para que quede un poquito más claro, vamos a ver qué representa esa ecuación diferencial. Bien, primeramente dice que las funciones representan cantidades físicas. ¿De acuerdo? Las derivadas representan sus razones de cambio. Y la ecuación diferencial define la relación entre ellas. Gráficamente tendría esto. Esta de acá arriba
es la gráfica que representa una función, que dice que normalmente representa cantidad física, es decir, para cada valor de X, yo encuentro otro valor, un valor en Y. Eso es una función. Cuando X vale 0, Y vale 1. Cuando X vale 1, Y vale otro valor, y así. O sea, es un valor en función de la variable X. Por eso se llama función. Ahora aquí tengo la gráfica que representa a la derivada de esa función, de esa misma función. De hecho, aquí está escrita la función, ¿no? La X es perdón, la función es un polinomio de cuarto grado, ¿no? Y ahí está. Entonces, la derivada representa la razón de cambio. O sea, qué tan grande es el salto que da la variable Y en un valor de X dado. Por ejemplo, aquí, cuando X vale 0, dice que su derivada va a valer más o menos como 8, creo aquí. Más o menos, ¿no? Es decir, en este punto, la derivada o la pendiente de la recta tangente en este punto vale 8. Es lo que me indica así. Y la pendiente, conforme voy avanzando en X, la pendiente en ese punto empieza a inclinarse. ¿Se dan cuenta que está más inclinada? Mejor dicho, tiende a irse a una forma horizontal hasta que llegue aquí. O sea, la pendiente empieza a bajar hasta que llegue aquí. Aquí vale 0. ¿De acuerdo? Significa que la pendiente está completamente horizontal. La pendiente de esa recta tangente. Luego tiende a irse hacia abajo. O sea, la pendiente se vuelve negativa. Por eso aquí toma valores negativos. Se inclina mucho la pendiente y luego se empieza a suavizar de nuevo para llegar a 0. Sigue siendo pendiente negativa, un valor más bajo, hasta que llega a 0. Y nuevamente tiende a ser una pendiente positiva, empieza a ser una subida que se inclina a un grado mayor y empieza a suavizarse de nuevo. Empieza a suavizar la pendiente hasta que llegue a 0. Bien, entonces gráficamente eso representa la pendiente. Aunque está expresando valores aquí, son razones de cambio. Por ejemplo, no sé cuál sea la función o la ecuación que me representa a la derivada de esta función. Pero normalmente, por ejemplo, si aquí fuera 2x cuadrada la función, la pendiente de esa función sería 6x. O sea, 6 veces el valor de x representaría esa pendiente, ¿no? Y bueno, la ecuación diferencial dice que define la relación que hay entre la función, las variables de la función y su derivada, entre estas dos gráficas. Ahora, ¿qué es resolver una ecuación diferencial? O sea, ¿cómo encontrar solución a una ecuación diferencial? Dice, la solución de una ecuación diferencial es encontrar una función que satisfaga dicha ecuación. O sea, que la solución de una ecuación diferencial no va a ser un valor numérico, sino que va a ser una función. O sea, una expresión matemática, una igualdad que representa una función. Por ejemplo, haciendo analogía con cómo resolvemos una función. Aquí tengo yo una función dada. La solución de una función va a ser encontrar un valor numérico que me satisfaga a esta función. ¿De acuerdo? La solución de una ecuación diferencial es encontrar una función que satisfaga dicha ecuación. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuál sería mi solución? Pues así rápido veo que mi solución es x igual a 2. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo el valor de x en la expresión de la función, se debe satisfacer, o sea, se debe cumplir la igualdad. De manera que si yo resuelvo esta expresión, 2 más 3 igual a 5, pues me va a quedar la igualdad, ¿no?
Una igualdad que se valida así, o se comprueba. Entonces, con una ecuación diferencial, por ejemplo, yo tengo esta ecuación diferencial, en cuenta, incluye a la función, a la variable y a la derivada de esta función. Entonces, esto es una ecuación diferencial. Entonces, la solución de esta ecuación diferencial, luego vamos a ver cómo resolver esto, ¿no? Cómo encontrar la función que satisface. Pero bueno, la solución de esta viene siendo esta, que es una función. O sea, una f de x igual a x cúbica. O una y igual a una x cúbica. ¿Cómo lo compruebo? Pues igual. Simplemente sustituyo mi solución en mi ecuación diferencial para ver si satisface esa igualdad o esa ecuación. Entonces, ¿cómo lo hago? Se dan cuenta aquí, mi solución es una función, ¿no? Entonces, yo sustituyo esta función acá, pero aquí tengo que encontrar la derivada para sustituirla aquí. Tengo que encontrar la derivada de mi función solución. Y la derivada de esta, pues viene siendo 3x cuadrada, que es lo que yo tengo aquí. Entonces, ahora sí, yo sustituyo la derivada aquí, creo que tengo acá, y sustituyo el valor de la función, que es x cúbica, aquí, y es lo que yo tengo acá. Y aquí simplemente pues desarrollo esto, ¿no? O sea, esta x que está dividiendo acá, le va a restar 1 cúbico, y me va a quedar 3x cuadrada es igual a 3x cuadrada. Entonces, esta función satisface a esta ecuación diferencial. Listo, ahí está comprobado. Entonces, el resolver una ecuación diferencial, lo que me va a dar es una expresión de este tipo, una función. O sea, no me va a dar valores numéricos. ¿Ok? Ahora les mencionaba, hay dos tipos principales de ecuaciones diferenciales, ¿no? Una ecuación diferencial ordinaria, que normalmente la van a denotar así con esta abreviación, EDO o EDO. ¿Ok? Dice que es aquella ecuación diferencial que contiene derivadas respecto a una sola variable, ¿no? O sea, la clave es que es a una sola variable independiente. O sea, esto de acá es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué? Porque está de la derivada de la función respecto a una sola variable. En este caso es la x. Esta es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué? Involucra la derivada de una sola variable independiente. Lo mismo con esta, ¿no? Esta involucra dos derivadas. La primera derivada a la segunda derivada. ¿Está? Pero en ambas relaciona nada más a la variable independiente x, a una sola. Y aquí está la función. Esta no es otra variable, es una función. Entonces, con eso yo reconozco que es una ecuación diferencial ordinaria. Mientras que las ecuaciones diferenciales parciales son aquellas ecuaciones que involucran derivadas parciales, pero de una o más variables independientes. Normalmente van a ser más de una variable independiente y se denotan como EDP, ecuación diferencial parcial. Entonces, por ejemplo, aquí tengo esta ecuación diferencial que involucra la derivada respecto a una variable t y respecto a otra variable x. Se involucra derivadas parciales de dos o más variables independientes. Bueno, es una o más variables independientes, pero normalmente son más de una variable independiente. Y tengo otro ejemplo donde la derivada involucra a una variable y aquí involucra a otra variable, ¿no? Que la función está representada en este caso por la variable z, ¿no? Pues que no se confunda que esta no es función, esta ya es otra variable diferente de la función. Entonces, si encuentran normalmente más de dos o más variables independientes involucradas en la ecuación diferencial, esta es una ecuación diferencial parcial.
ecuación diferencial ordinaria, que son las ecuaciones que vamos a resolver con los primeros métodos que vamos a ver, son aquellas que involucran nada más a la variable de la función de esa derivada. Bien, entonces respecto a las ecuaciones diferenciales ordinarias, su solución, dice, es una función en términos de la variable independiente y de parámetros que satisfacen la ecuación diferencial original. Ya veíamos que la solución de una ecuación va a ser una función, pero de una ecuación diferencial ordinaria debe estar, esa solución debe estar en términos, dice, de la variable independiente, pero también de parámetros, dice, que satisfacen la ecuación diferencial original. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ver a qué se refiere esta parte, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo una función, que es la misma que yo grafiqué por acá, esta. Bien, tenemos esta función, polinomio del cuarto grado, ¿no? Si yo derivo esta función con respecto a su variable independiente, o sea, la variable x, yo voy a obtener una ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué? Porque de este lado voy a tener su derivada, voy a encontrar que y' va a ser igual, y empiezo a derivar esto. Va a ser menos 2x cúbica, más 12x cuadrada, menos 20x, más 8.5. Bueno, entonces derivo esta función, tengo esta expresión, que resulta que es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué es una ecuación diferencial ordinaria? Involucra la derivada, y en este caso involucra nada más a la variable, no involucra a la función. Pero al final de cuentas es una ecuación diferencial ordinaria porque tengo a la derivada. ¿Por qué es ordinaria? Porque nada más involucra a una variable independiente. Entonces dice, aunque es posible determinar una ecuación diferencial dando la función original, o sea, de aquí yo obtuve la ecuación diferencial, pues el objetivo de esto es determinar la función dada la ecuación diferencial. O sea, es al revés. El objetivo o la solución sería que a partir de la ecuación diferencial yo obtenga la función. Y esta función, dice, representaría la solución. La solución de esta ecuación diferencial ordinaria. Entonces, en este caso, en este ejemplo, la solución se determina de manera analítica al integrar la ecuación. O sea, yo puedo integrar a esta ecuación y debería obtener mi función. ¿De acuerdo? Entonces, si yo integro la ecuación diferencial, yo debería obtener esa función. Y si no, si aplico la regla de integración en cada término de la ecuación, se obtiene esta solución. Entonces, si yo empiezo a integrar cada término, llego a esto, ¿no? Aplicando esas reglas de integración. Y normalmente, si yo aplico una regla de integración, al final yo le sumo una constante. O sea, yo encuentro esta solución con las reglas de integración. O sea que mi solución de una ecuación diferencial ordinaria aplicando integración me va a dar esto. Dice, la cual es idéntica a la función original con una notable excepción. O sea, es muy parecida a esta, con la diferencia de esto, ¿no? Aquí yo le puse, bueno, la solución o mi función original es más 1, mientras que acá es más c. Dice que en el proceso de la diferenciación, o sea, la derivada, y después de integrar esa derivada, se pierde el valor constante de 1 en la ecuación original y se gana, dice, o se obtiene el valor de c. Y esta c es llamada la constante de integración.
Entonces, ¿qué representa la letra C? Dice que el hecho de que aparezca esta constante diga que la solución no es única, sino que hay una cantidad infinita de soluciones. Esto es, hay una cantidad infinita de funciones que satisfacen a esta ecuación diferencial. Todas estas funciones empiezan con esta expresión. Lo único que la diferencial va a ser este valor, una constante que va a ir cambiando desde menos infinito hasta más infinito. Es decir, una posible solución va a ser todo esto más 0, todo esto más 1, más 2, más 3, hasta infinito. O en valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Y todos los valores que hay entre 0 y 1, y todos los valores que hay entre 0.1 y 0.2, etcétera, ¿no? O sea, tengo una cantidad infinita de soluciones, es lo que me dice aquí, ¿no? Correspondientes al número infinito de posibles valores de C que satisfacen la ecuación diferencial. ¿Ok? Gráficamente es esto. Yo tendría todas estas funciones que satisfacen a la ecuación diferencial con una C distinta. Aquí cuando C vale menos 2, cuando C vale menos 1, cuando C vale 0, cuando C vale 1, que esta es la función original a la que queremos llegar. Cuando C es igual a 2, cuando C es igual a 3, etc. Entonces dice, para poder encontrar una solución única, la ecuación diferencial usualmente se encuentra acompañada por condiciones auxiliares. ¿De acuerdo? Entonces, para yo poder encontrar una solución única a esto, debo indicar también algo más. Y dice que para las ecuaciones ordinarias de primer orden, se requiere un tipo de condición auxiliar llamada valor inicial para determinar la constante y obtener una solución única. O sea, lo que le decía, aparte de tener la ecuación diferencial, yo debo tener algo que se le llama un valor inicial. Entonces, así yo puedo determinar esa constante y obtener una solución única. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, dice, si la ecuación se acompaña por la condición inicial definida por x igual a 0 y y igual a 1, ¿qué representa esto? Si mi solución tiene que ser aquella función que pase por el punto x, 0, y1, entonces ya puedo encontrar una sola función que cumpla esta condición también, o este valor inicial o esa condición inicial. Entonces, ¿qué hago? Simplemente sustituyo esos valores o ese punto en mi función, la función que yo encontré, lo sustituyo, y vale 1, aquí lo tengo, x vale 0, sustituyo x aquí, y lo tengo, y voy a determinar que c es igual a 1. Entonces, ahora sí, sustituyo ese valor de c en mi función que encontré, y voy a tener a mi solución única, una función única. O sea, hay una sola función que gráficamente pasa por este punto. 0 en x, 1 en y. Ninguna de las demás funciones que satisfacen a la ecuación diferencial va a pasar por este punto. Entonces, a eso se refiere con que para encontrar una solución única a una ecuación diferencial ordinaria, yo tengo que indicar, aparte de la ecuación diferencial, tengo que indicarle una condición inicial o un valor inicial, que normalmente va a ser esto, un punto. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, jóvenes, con el tema este de ecuaciones diferenciales, ¿no? Repito, esto es para ecuaciones diferenciales ordinarias, las primeras que vamos a ver. Entonces, ya el día de mañana empezamos a ver el método más sencillo, que es el método de Euler o de Euler. Es el método más sencillo. Y luego vemos unos un poquito más complejos.
que son los de RK o Range Cota, que tiene varios, ¿no? Varios métodos, pero vamos a ver nosotros el de segundo y el de cuarto orden, que son los más utilizados de esos métodos. Pues estos, repito, me va a permitir encontrar una solución, o sea, una función para una ecuación diferencial, a partir de esa ecuación diferencial y una condición dada, un valor inicial dado. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy para ya no empezar con este método, porque es un poquito extenso el explicarlo, ¿no? No el explicarlo es lo que me va a llevar un poquito de tiempo. Entonces, para no dejarlo a medias, lo vemos el día de mañana. ¿De acuerdo, jóvenes? Y pues espero que le haya quedado un poquito más claro a lo que se refiere una ecuación diferencial, ¿no? No es algo tan complejo como nos enseñan ahí en la materia de cálculo o de ecuaciones diferenciales, ¿no? Bien, entonces, si no hay duda, jóvenes, lo veríamos el día de mañana, ¿de acuerdo?